Bueno, entonces, pues inicialmente, nuevamente nos reencontramos por aquí. Pues ya por aquí viene Guata, ya contestó. La actividad pues, de evaluación de la semana pasada, pues muy sencilla, ¿no? Ahí pudieron ver, no tuvieron, pues ninguno tuvo ningún inconveniente. Operaciones básicas con matrices de suma, de resta o de multiplicación, pues bastante sencillo. Y pues la actividad pues era un problema aplicando pues esas herramientas o ese concepto. ¿Qué hubo, Guata? No, profe, buenas noches. ¿Qué no qué? Bien, bien. Ah, bueno. Entonces, pues ya me imagino que les llegó la notificación de la nota, ya miran la nota en plataforma, pues todos les fue bien, no hubo ningún problema. Entonces, por ese lado, pues ningún inconveniente. Pues, entonces no se hace necesidad pues revisar el ejercicio como tal. Todos lo hicieron, lo resolvieron bien. Entonces no había tanto dilema. Vamos a continuar entonces con la temática de la asignatura. Entonces vamos a meternos en el siguiente bloque. Vamos a compartir por aquí un poquitico la pantalla y vamos a mirar por acá el siguiente bloque corresponde a la solución de sistemas de ecuaciones lineales utilizando esas herramientas que acabamos de ver que se llaman las matrices. Entonces, pues, este siguiente bloque vamos a trabajar sobre esa parte. Hoy vamos a ver un poquitico sobre cuáles son esas herramientas que se usan de matrices para resolver sistemas, cómo puedo modelar un sistema lineal utilizando matrices y llevarlo pues a una solución. Pero pues antes de eso pues me voy a volver, me voy a remitir nuevamente al último tema que trabajamos que se llamaba la matriz inversa. Listo. Y vamos a ver aquí un pequeño ejemplo muy relacionado con la profesión o con la formación profesional de ustedes para la aplicación de la matriz inversa. Entonces, vamos a trabajar sobre un ejemplito simple, sencillo, que se llama la codificación de mensajes. En nuestro ambiente o en nuestro entorno se llama o se considera criptografía. Pues el ejemplo que vamos a trabajar es muy básico, es muy elemental, pero pues de ahí para allá usted lo puede volver tan complejo como usted quiera. Entonces, vamos a mirar antes de meternos en el otro tema, este ejemplito que hace referencia a mensajes cifrados o la codificación de mensajes, pues que ya hoy es muy usado, muy utilizado a la hora de transmitir datos por diferentes tipos de redes de comunicación. Entonces, la mayoría de la información que viaja hoy por hoy en las redes va encriptada, va codificada. Entonces, tenemos aquí un simple modelo, un simple ejercicio muy sencillo de codificación de la información a partir de matrices, el concepto de matrices. ¿Está viendo la pantalla? Sí, ahí se ve. Listo, listo, listo. Entonces, vamos a darle por acá. Entonces, vamos a mirar el ejemplito. Por acá me dicen, un mensaje secreto puede codificarse usando un código y una matriz que realice la codificación del mensaje. Una forma es asignar un número a cada una de las letras del alfabeto y a cada carácter de puntuación. Esa es una forma, me están diciendo acá. Como estoy diciendo, pues esta es una forma muy elemental o muy básica. Entonces, por decir algo, para el ejemplo que vamos a construir, la letra A se le asigna el número 1, a la B el 2, a la C el 3. Entonces, cada vez que hable del 3, estoy hablando de la C. Cada vez que hable del 15, estoy hablando de la O. Cada vez que me aparezca el 21, estoy hablando de la U. Si me aparece el 29, es un espacio. Si me aparece el 30, es un punto. Entonces, a cada letra le asigno un número. ¿Listo? Entonces, ese es el primer pasito, esa es la primera etapa. Entonces, a cada letrica le vamos a asignar un numerito que le corresponde. Bueno, vamos a tener también a la vez una matriz de codificación. Entonces, en este caso, para este ejemplo, tomamos una matriz de 3 por 3 y simplemente le asignan unos números a esa matriz. No importa los números, puede ser cualquier número, la única condición es que los números que están ahí me generen una matriz que sea inversible, que se pueda sacar inversa. Porque si no le puedo sacar la inversa, entonces no va a poder decodificar el mensaje. Entonces la única condición es esa. Y para poder saber si una matriz tiene inversa o no, pues necesito sacar el determinante de esa matriz. Si el determinante me da diferente de cero, entonces quiere decir que podemos sacarle inversa. Bueno, entonces por aquí me dicen que el mensaje que vamos a transmitir o que vamos a codificar es que está ahí en mayúsculas, estudia y aprende. Ese va a ser el mensaje que se quiere codificar. Entonces lo primero que hacemos es convertir esas letras a los caracteres o a los números según las letras que tenemos en la tabla anterior. Entonces, por ejemplo, la E es el 5, entonces vamos a arrancar el mensaje con el 5.
que es el que aparece pues acá, el 5 de la E. La S, a la S le corresponde según esto el 19. Vamos a aquí, ya regreso nuevamente. Me voy a devolver aquí al 19. El 19 entonces me dice que es la S. Entonces, listo. Entonces, así cada una. Entonces, aquí se forma toda la cadena numérica de las palabras que están aquí inmersas. Por ejemplo, acá después de la A hay un espacio. Después de la I hay otro espacio. Entonces, podríamos identificar, recuerden que los espacios estaban marcados con el número, con el código numérico 29. Entonces, por acá tengo estudia, termina en A, entonces la A le corresponde el 1, el 29 es un espacio, la Y es el 25, otro espacio, aprende, empieza en A, acá vuelve y arranca el 1. Para poder ir entendiendo un poquitico el mensaje acá, todavía no está codificado, simplemente lo hemos cambiado, hemos pasado de letras a números, usando unos códigos ahí. Ahora viene el proceso, ahora sí, de encriptación o de codificación, por decirlo de alguna manera, que es coger, bueno, primero organizo este código, estas letras ya traducidas a números en una matriz. Una matriz que tiene que tener una condición. La estructura de la matriz tiene que cumplir la condición para poder multiplicar. Recuerden que la condición para poder multiplicar una matriz es que el número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Entonces yo voy a coger esta matriz de codificación y la voy a multiplicar por la matriz donde está el mensaje. Entonces, esta matriz de codificación que yo planteo acá tiene 3 columnas. Por lo tanto, la matriz del mensaje también debe tener 3 filas. ¿Listo? En este caso, este mensaje tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 códigos numéricos. Entonces lo vamos a organizar o lo vamos a colocar en un arreglo de 3 filas por 6 columnas. ¿Por qué? Porque 6 por 3 me da 18, ¿listo? Entonces vamos a organizar ese código que teníamos allá en forma vertical. Vamos a colocarlo por columnas. Entonces tenía el 5, el 19, el 20, el 21, el 4, el 6, el 1, el 29, el 25. Así era como estaban organizados aquí, 5, 19, 20, 21, 4, 9, 1, 29, 25. Entonces, lo organizo de forma matricial, colocando pues, los códigos en forma de columna. Entonces, coloco los 3 primeros para crear las 3 filas que necesito para poder multiplicar, y luego voy cogiendo de a bloquecitos de A3 y los voy acomodando, y los voy acomodando, y los voy acomodando, y los voy acomodando. El último elemento era el punto, entonces es el código 30. En el caso de que, por ejemplo, no tenga 18, aquí tenía 18, entonces me daba exactamente para 6 por 3. Entonces que me salían 18 códigos. Digamos que tenía 17 caracteres en el mensaje. Entonces, por ejemplo, la última posición la podría rellenar con un espacio en blanco, simplemente, para que no me genere letras ni nada, simplemente con el código del espacio en blanco. Entonces aquí podríamos colocar, si me quedaron faltando, no sé, digamos que tenía 16, no 18 y no 16. Entonces me quedaron 2 espacios, los relleno con el código 29, que es el del espacio en blanco. Es el 29, espacio, sí, 29, el del espacio. Entonces podría, si me quedan faltando aquí, los completo con espacios en blanco y listo, no hay ningún problema. La condición es que la matriz esté completa, ¿no? Que no le van a quedar faltando elementos. Entonces, el siguiente paso pues es multiplicar, pues ustedes ya saben cómo se multiplica, es coger la matriz de codificación. ¿Cómo? Le doy una pregunta. Dígame. Ese orden que usted colocó ahí en la matriz, inicialmente el mensaje estaba en una forma pues lineal, ¿cierto? Y Sí. después lo pasó a una matriz y Sí. lo organizó en columnas. ¿Toca seguir ese orden o toca manejarlo así? ¿O es forma simplemente? Aquí sí, aquí lo manejamos, le damos la estructura en forma de columnas. Lo vamos a manejar en forma de columnas. Usted lo puede manejar en forma de filas, pero tenga presente entonces cuál es el orden que le da. Porque a la hora de la decodificación del mensaje, pues para poder volver a organizar las letras, ahí no hay dilema. Listo. También pudo haber armado bloques de 6 caracteres consecutivos acá. Solo tenga en cuenta ese criterio que utiliza en la codificación para poder decodificar. Listo. Entonces tenemos en cuenta eso a la hora de la decodificación. Bueno, entonces continuamos aquí. Entonces tenía que multiplicar la matriz C por la matriz M.
La multiplicación, pues recuerden que se hace fila 1 por columna 1, después fila 1 por columna 2, después fila 1 por columna 3. Bueno, y me va generando cada uno de estos elementos. ¿Listo? Entonces, este es el resultado ya del mensaje codificado. Entonces, aquí lo único que nos decían, entonces para encriptar el mensaje basta con multiplicar la matriz de codificación que llamaba C por la matriz del mensaje que se llama M. Multiplicando estas matrices, como lo vimos pues en el tema acá o en el capítulo anterior, obtenemos la siguiente matriz, ya sabemos pues cómo es que se multiplica. Listo. Entonces, aquí, este es el mensaje que se transmite. Entonces, este es el mensaje, o estos son los códigos que se montan en el canal de transmisión, sea el que sea un Wi-Fi, sea un microondas, sea una fibra óptica, un cable coaxial o lo que sea por donde se vaya a transmitir. Entonces, son estos códigos los que se mandan. Entonces, pues aquí hay menores probabilidades de que si interceptan esto, puedan entender lo que significan estos números. Listo, aquí hay menos probabilidades o menos posibilidades. Entonces, por eso, eso se utiliza ahora, pues, o se utiliza desde hace algún tiempo en la transmisión de datos en los diferentes medios o canales. Entonces, se codifica la información para que cualquier elemento externo al canal que pueda interpretar estos datos, pues no tenga facilidad de interpretar la información. Entonces, si miramos estos números que están aquí, pues no tendremos una forma clara de interpretar. Entonces, la pregunta que se genera es, ¿cómo poder recuperar el mensaje original? Esa es la pregunta que se desprende de esto. Ya tengo el mensaje codificado, listo. ¿Y ahora cuál es el procedimiento para poder recobrar el mensaje original? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues ya lo vamos a mirar. Aquí aparece pues una pequeña claridad o una pequeña aclaración, lo que les decía ahorita. Si me quedaban faltando caracteres, por ejemplo, para completar la matriz, entonces lo podía rellenar con códigos del espacio, con códigos del espacio que manejamos a ver a 29, ¿listo? Para que no me quedaran esos huequitos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el proceso de recuperación del mensaje? Entonces, pues inicialmente multiplicamos el mensaje por una matriz de codificación. Al otro lado, en el receptor, debe de existir un decodificador que sea capaz de coger esto que llegó encriptado y recuperarlo, volverlo a transformar en la matriz M. Para hacer ese procedimiento, entonces vamos a recurrir al proceso de la matriz inversa. Entonces, inicialmente necesito saber cuál es la inversa de C. Entonces vamos a recordar lo que vimos en la sesión anterior, antes del parcial, cómo calcular la inversa de una matriz utilizando el método de la matriz idéntica. ¿Listo? Entonces, esta C era la matriz de codificación, la que se utilizó allá, una matriz de 3×3. Entonces, vamos a convertirla, aquí lo que hacemos es expandirla colocándola en la parte derecha la idéntica. Entonces tengo la matriz C de codificación y tengo la idéntica. Vamos a calcular la inversa de esa matriz para poder decodificar el mensaje, que es lo que necesitamos hacer. Entonces, para hacerlo, entonces recuerden que el objetivo es que en la parte izquierda quede la matriz idéntica, o sea, esta de acá, quede acá, y aplicando cierto tipo de operaciones básicas o transformaciones, vamos a ir convirtiendo esto que está acá en la idéntica y eso me va a modificar lo que está acá. Al final, cuando tenga la idéntica en la izquierda, lo que queda en la derecha es la inversa de esa matriz inicial. Entonces, lo primero que tengo que hacer, me dice el algoritmo o el procedimiento, es ubicar un 1 en la primera posición. Acá tengo que poner un 1, es la primera tarea. Entonces, tengo diferentes opciones. Una opción, por ejemplo, es dividir la primera fila entre 3 para que me dé un 1. Pero una más fácil, aquí ya está el 1. Una más fácil es intercambiar la posición de la fila 1 con la fila 2. Entonces, esa es más fácil. Entonces, eso es lo primero que aplicamos aquí. Entonces, el primer cambio o la primera transformación de la matriz que hacemos es intercambiar el contenido de la fila 1 con la fila 2. Entonces, lo que estaba en la fila 2 lo pongo en la fila 1 y lo que está en la fila 1 pasa a la fila 2. Y listo, aquí ya encontré el primer 1, que es el que tiene que ir acá. El siguiente procedimiento es convertir este segundo elemento en 0 y luego este tercer elemento en 0. Entonces, para convertir este señor en 0, entonces tengo que jugar con este unito que tengo en la primera posición, o sea, en la fila número 1, y aplicarle una serie de operaciones para que al interactuar con la fila 2 se convierta en 0. Entonces,
¿cuál es la interacción? Entonces, el resultado lo voy a poner en la fila 2. Eso es lo que significa eso. ¿Y qué es el resultado? ¿De qué operación? Voy a coger la fila 2 y le voy a restar 3 veces la fila 1. Entonces, 3 veces la fila 1. Entonces, si cojo este 1 y lo multiplico por 3, me da 3. Y si cojo 3 y le resto 3, pues me da 0, que era lo que estaba buscando. Ahora cojo este 2 y lo multiplico por 3, me da 6. Y cojo 5 y le resto 6, me da menos 1. Y el resultado lo colocamos en la fila 2. Luego cojo este 0, lo multiplico por 3, me da 0. Y 1 menos 0, pues me da 1. Luego cojo este 0 y lo multiplico por 3, me da 0. Y 1 menos 0, pues me da 1, no hay problema. Luego cojo este 1 y lo multiplico por 3, me queda 0 menos 3, que me da menos 3. Y finalmente 0 por 3 queda 0 y 0 menos 0, pues me sigue dando 0. Entonces, ya logré el objetivo que era convertir este elemento en un cerito y se me modificaron estos otros diagramas. Listo, el siguiente pasito es ahora volver este que está acá en la tercera fila un 0. Entonces repito más o menos el procedimiento. Para lograr eso, entonces debo de hacer la siguiente operación. El resultado va a quedar en la fila 3. ¿Y el resultado de qué operación? Voy a coger lo que está en la fila 3 y le voy a restar 2 veces lo que está en la fila 1. Entonces voy a coger el 2 y lo multiplico por 1, me va a dar 2 y le resto lo que había aquí. Aquí ya había el resultado. Entonces, aquí había un 2, entonces me queda 0. Vamos a volver acá. Miren que acá había un 2. Entonces, cojo 2 por 1 me da 2 y ya me pasé. 2 por 1 me da 2, acá estoy. 2 por 1 me da 2 y queda 2 menos 2, que es 0. Luego cojo 2 por 2 me da 4, queda 2 menos 4, queda menos 2. Luego cojo lo que está acá, 2 por 0, 0, y 3 menos 0, pues me da 0. Entonces, me quedó 0, menos 2 y 3. Entonces, miremoslo, acá está. 0, menos 2 y 3 en el primer bloque. Ahora miremos en el segundo bloque. Entonces, sigo trabajando. 2 por 0 me da 0 y 0 más 0 menos 0, perdón, me da 0. Entonces, ahí no pasa nada. 2 por 1 me da 2 y 2 menos 0, perdón, 0 menos 2 me da menos 2 y finalmente 2 por 0 me da 0 y 1 menos 0 me da 1. Entonces me va a quedar 0 menos 2 y 1, que es lo que tenemos efectivamente aquí, 0 menos 2 y 1. Ya logré acomodar la primera columna, entonces ya me quedó el 1, el 0 y el 0. Ahora me paso a trabajar sobre la segunda columna. Lo primero que tengo que lograr es que en la posición del centro, el número que esté ahí sea 1. Entonces, acá hay un menos 1 en este caso. Es muy fácil transformarlo a 1. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar toda la fila por menos 1 para que esto se me convierta en un 1. Entonces, 0 por menos 1 pues me da 0. Menos 1 por menos 1 me da 1 positivo. 1 por menos 1 me da menos 1. 1 por menos 1 me da menos 1. Menos 3 por menos 1 me da 3. Y 0 por menos 1 me da 0. Entonces, listo. Lo que hice fue multiplicar toda la fila 2, perdón, por menos 1. Uy, aquí me quedó malo. Aquí está, este está malo. Aquí es, me olvidó cambiar este. Oh, que este está malito aquí. Ahora lo modifico y se lo subo a la plataforma. Acá es F2 es igual a menos F2 o menos 1 multiplicado por F2. Ahí me equivoqué. Para que lo tengan presente no me van a confundir. Ah, perdón, estaba mirándolo, era, ¿en cuál era? Ah, es que me pasé. Se me había pasado la hoja. Qué pena con ustedes, me había pasado la diapositiva. Era esta de acá, sí, menos 1 multiplicado por F2. Estaba bien. Era cambiarle simplemente los signos o multiplicar por menos 1. A las otras filas no les hago nada. Ahora necesito convertir este de acá en 0 y este de abajo también en 0. Entonces tengo que aplicarle un procedimiento o un tratamiento a la fila 1 para que este valor se me vuelva a 0. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Entonces voy a coger lo que está en la fila 1 y le voy a restar 2 veces la fila 2. Eso es lo que voy a hacer. Entonces es lo que tengo aquí. F1 menos 2 veces la fila 2. Entonces con eso garantizamos el 0 acá. Al hacer esa transformación, al hacer esa operación, entonces la que se altera o la que se modifica es la fila 1. Eso es lo que me dice aquí, la que se va a modificar es la fila 1. Entonces va a quedar con estos valores de acá y vamos a tener el 0 acá. Después lo que voy a necesitar es convertir este niño que está acá, que es menos 2, convertirlo también en 0.
Entonces, nuevamente voy a jugar, voy a utilizar la fila 2 como comodín, por decirlo así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la fila 3 y le voy a sumar 2 veces la fila 2. Porque como aquí está negativo, entonces acá no tiene que quedar positivo para hacer la suma. Entonces, menos 2, entonces me va a quedar 2 por 0, me da 0. Más 0, me da 0. 2 por 1 me da 2. Menos 2 me da 0. Es lo que tengo acá. 2 por menos 1 me da menos 2. Y menos 2 más 3 me da 1 positivo. 2 por menos 1 me da menos 2. Más 0 me da menos 2. 2 por 3 me da 6. Y 6 menos 2 me da 4, que es lo que tengo acá. Y 2 por 0 me da 0, más 1 me da 1, que es lo que tengo acá. Entonces, en este momento ya tengo las dos primeras columnas listas. Ahora me voy a centrar en trabajar en la tercera columna. ¿Qué tengo que hacer en la tercera columna? Primero, ubicar un 1 en la última posición. Resulta que ahí ya lo tengo. Si ustedes observan, aquí ya me quedó el 1. Entonces ya no tengo que hacer nada para convertir eso en un 1. Lo que tengo que hacer después es convertir este en 0 y este en 0 y terminamos el procedimiento. Entonces vamos a convertir primero este 2 en un 0. ¿Listo? Entonces, para hacer esa conversión, entonces voy a decir que la fila 1 va a ser igual a lo que hay en la fila 1 menos 2 veces la fila 3. Entonces, al aplicar ese procedimiento, lo que se altera es la fila 1 y me va a quedar con estos valores que están acá. Y se logra el objetivo acá, que es convertir este valor a 0. Y por último, necesitamos convertir el segundo elemento de esa columna, que es menos 1, convertirlo en 0. Entonces, aquí es muy fácil, no tengo que multiplicar por nada, simplemente voy a sumar la fila 2 con la fila 3 y esto se me va a convertir en 0. Entonces, la fila 2 va a ser igual a lo que había en la fila 2 sumado con la fila 3. Entonces, 0 más 0 me da 0, 0 más 1 me da 1, 1 menos 1 me da 0, menos 1 menos 2 me da menos 3, 3 y 4 me dan 7 y 0 más 1 me da 1. Y ya tenemos lista en la parte izquierda la matriz identidad. Quiere decir que lo que quedó acá en la derecha se llama la inversa de la matriz C. O sea que esta es la que voy a utilizar para poder decodificar el mensaje al otro lado. Entonces, aquí alcanzamos la inversa de C, o sea, la menos 1, que es esta matriz de aquí. Y es la que vamos a utilizar o la que vamos a usar para poder decodificar el mensaje. Entonces, si yo no tengo esta matriz, sería imposible lograr la decodificación del mensaje. Entonces, tengámoslo presente. ¿Qué me llegó por acá? Que se me hicieron los controles. Ahora me un segundito aquí. Ya, por acá. Admitir que alguien llegó por acá. Qué pena, hombre. Lo tenía por fuera. Bueno, listo. Regreso acá. Entonces, seguimos acá. Entonces, tengo la inversa de la matriz. Ya con eso podemos decodificar el mensaje al otro lado. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, aplicamos un principio aquí básico de las operaciones o una de las propiedades pues, de las leyes de la multiplicación con matriz. Entonces, voy a decir que C por M, que era la matriz de codificada del mensaje, la que teníamos al principio, voy a decir que es igual a C. Voy a decir que ese resultado que tengo ahora se llama C. Yo multiplico a ambos lados de la igualdad por la inversa, o sea, por C a la menos 1, entonces no pasa nada. Si lo que hago en la parte izquierda lo hago en la parte derecha, entonces no me altera para nada el resultado. O sea, conservar el equilibrio. Es como si tuviera una balanza y en la parte izquierda tuviera 1 kilogramo y en la parte derecha tuviera 1 kilogramo. Y digamos que aquí luego voy a hacer un pequeño cambio. Le voy a sumar 500 gramos a la izquierda, pero para que se conserve el equilibrio, entonces también le sumo 500 gramos a la derecha. Entonces la balanza sigue en equilibrio. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Entonces al multiplicar por la inversa de ese de ambos lados, se mantiene el equilibrio. Si yo cojo la inversa de una matriz y la multiplico por la matriz, eso me va a generar la matriz idéntica, que es la forma de verificar si la inversa quedó buena. Multiplicarla por la matriz original y me tiene que dar la idéntica. Entonces la inversa por la original me da la idéntica.
y al otro lado pues simplemente queda C a la menos 1 por S, o sea, la inversa de la matriz por la matriz del mensaje codificado. Cualquier matriz multiplicada por la idéntica me genera la misma matriz. Entonces aquí desaparece la idéntica, es como multiplicar por 1, pues por decirlo de alguna manera, me queda M. M es la matriz del mensaje, que es la que necesito. Entonces, finalmente podemos decir que la matriz del mensaje es igual a coger la inversa de la matriz de codificación multiplicado por el mensaje codificado. Eso es lo que dije acá. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento y vamos a obtener nuevamente el mensaje inicial. Entonces, aquí tengo la matriz inversa de codificación, o sea, sea la menos 1, que es esta, la que acabamos de calcular ahorita. Y aquí tengo el mensaje codificado, la matriz del mensaje codificado. O sea, es, o C por M, pues es esta que está acá. Entonces, si hacemos el producto de estas dos matrices, entonces vamos a obtener como resultado la matriz M. Tengan en cuenta, fila 1 por columna 1 me genera el primer elemento, fila 1 por columna 2 me genera el segundo elemento, fila 1 por columna 3 me genera el tercer elemento y así sucesivamente. Para reconstruir el mensaje, entonces, pues también tengo que tener la tabla de códigos donde cada número me indica qué letra representa. Entonces miren que había un doble proceso de codificación. Inicialmente el de las letras a números y luego el del mensaje numérico al ser multiplicado por una matriz de codificación. Si yo no tengo esta matriz de codificación, no podré decodificar el mensaje. Va a ser muy difícil. Entonces por eso esto, que es lo que se transmite sobre el canal o sobre el medio, es muy difícil de interpretar, es muy difícil de identificar qué es lo que dice ahí. Pues lógicamente los hackers o los personajes llamados delincuentes informáticos pues utilizan ciertas estrategias o ciertos mecanismos para tratar de generar o producir esta señora. Entonces, si yo tengo esta señora, entonces seguro que yo me puedo meter al canal, interpretar la información y poderla decodificar. Pero si no la tengo, va a ser muy difícil. Entonces, ya tengo acá el mensaje decodificado en su primer nivel. Finalmente, vamos a mirar, entonces, ¿qué se me hizo? Me salió. ¿Qué se me hizo? Por acá está. ¡Ey! ¿Dónde me quedé? Ahora un segundo que se me fue esto de acá. Listo. Acá está. Listo, me faltaba esta última. Entonces tengo el mensaje decodificado. Entonces hago su equivalente utilizando la tablita inicial donde estaban los códigos de la matriz, que es esta de acá. Entonces aquí tenemos M, que fue la que obtuvimos después del proceso de codificación, pues simplemente vengo y busco. Entonces, a lo que me preguntaba David ahora, entonces en el orden que colocamos la matriz al principio, que fue por columnas, entonces para construir el mensaje, me toca ubicar primero 5, luego 19, luego 20. Entonces el 5 es la E, luego el 19 que corresponde a la S, y luego el 20 que es la T. Entonces ahí tengo EST. Y luego otros 3 y me continúa con estos otros 3. Si lo hubiera hecho en forma horizontal, en forma de fila, no en forma de columna, pues aquí tendrías un bloque de 6, pues tendría 6 códigos acá de uno. Y aquí simplemente al hacer esta traducción, esta conversión, usando esta tabla, obtenemos nuevamente el mensaje o recuperamos nuevamente el mensaje. Como les digo, es una aplicación de la matriz inversa en algo muy relacionado con la formación de ustedes o con la carrera, con la profesión de ustedes. Porque en redes de datos o en la transmisión de información normalmente se utiliza la encriptación o la codificación de los mensajes. Entonces, pues en un primer nivel o en una primera etapa, la tarjeta de red pues, se encarga de codificar los mensajes o la información que se va a mandar en el formato o en la característica del medio por el cual se va a transmitir y bueno, otras cosas. Pero aparte de eso, pues nosotros tenemos que garantizar que lo que se va a mandar no sea fácilmente entendible. Entonces, antes de mandarlo al medio, antes de que me llegue la tarjeta de red, pues aplicamos algunos procedimientos para encriptar la información y esta información ya encriptada la que mandamos pues ya como tal al canal para que sea transmitido, sea distribuido. Entonces, una pequeña aplicación, un pequeño ejemplo de aplicación
del uso de la inversa de una matriz en la codificación de la información. Como les dije al principio, pues este ejemplo es muy elemental, ¿no? Este algoritmo, por decirlo así, o este procedimiento es muy sencillo. Ya a nivel de verdad de seguridad informática como tal, entonces se utilizan pues matrices mucho más complejas, mucho más grandes para el desarrollo de la codificación de los mensajes. Y pues lógicamente no utilizaría una tablita de codificación de letras así tan sencilla como esta. Esta es muy fácil de intuir. Pero pues es algo con mucha practicidad o mucha utilidad hoy por hoy. Recuerden que durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los haces bajo la manga que tenían los alemanes era hacer un ejercicio como este. Toda la información que iban a transmitir la codificaban. Y al otro lado, a pesar de que los aliados interpretaban la información, no la podían entender. Entonces creo que algunos de ustedes estuvieron el semestre pasado conmigo y vieron la peliculita del código Enigma, la de Alan Turing, cuando relacionábamos la invención del primer computador, pues ya como tal, como máquina para codificar y decodificar mensajes. Entonces, básicamente lo que hacía esa máquina era esto, era tratar de encontrar el código, tratar de encontrar esa matriz de decodificación para poder decodificar los mensajes. Entonces, si recuerdan una parte en la película, pues no tenían forma de encontrar o no tenían como la proximidad de encontrar esa matriz de decodificación hasta que por allá en una charla en un bar, una muchacha comentó pues ahí que todas las mañanas el primer mensaje siempre comenzaba con el mismo saludo. Entonces, a partir de ese mismo saludo, que era el Hi Führer, entonces se pudo establecer cuál era la matriz de decodificación, porque siempre llegaba el mismo mensaje, solo que aparecía pues en diferentes códigos. Entonces, a partir de él, se pudo generar esa matriz de decodificación y ahí para allá pues ya se acortó la Segunda Guerra Mundial porque la máquina que produjo Alan Turing, entonces llamada computador, le permitió al ejército o a los aliados, al ejército aliado, decodificar los mensajes que mandaban los alemanes y por eso pudieron interceptar muchos o se pudieron adelantar a muchas estrategias que estaban planteando los alemanes. Entonces, hoy por hoy, pues esto es pan de ustedes, pan de nosotros de cada día. Como les digo, por redes de datos, por transmisión de datos, la información viaja en forma codificada. Sería ilógico transmitir pues el mensaje tal cual como ustedes lo ven ahí, estudia y aprende así con las letricas y todo, o bueno, en su nivel básico, en los caracteres de código ASCII de cada una de esas letras para mandarlo por una red de datos. Entonces sería ilógico. Ya hoy por hoy se utilizan diferentes estrategias o algoritmos de encriptación para poder transmitir esos mensajes. Listo. Entonces, esta es una aplicación de el álgebra con matrices y aquí puntual, bueno, aplicamos la multiplicación, también la matriz inversa, en un problema de la vida real, pues en una situación real, que es la codificación de mensajes. Entonces, para que lo tengan presente, ahora o mañana les comparto la presentación ahí en la plataforma para que la tengan y la puedan revisar nuevamente si de pronto tuvieron por ahí alguna dudita. Una preguntita antes de que se me cierre aquí, me quedan 3 minuticos, sino para pasar entonces al siguiente bloque. ¿Alguna preguntita? ¿O les quedó claro el ejemplo? Sí, profe, está claro. Sí, bueno, listo. Entonces, voy a cerrarlo por aquí. Ya quedan 3 minuticos, entonces lo voy a pausar de una vez y ya vuelvo y les mando el enlace para que continuemos y arranquemos entonces con la segunda parte de la clase. ¿Listo? Listo.